Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Otro Uy. día más. Vita, Rodolfo, qué gusto verlos. ¿Cómo están? Buenísimas noches, Hola, ¿qué tal ¿cómo están? estás? ¿Cómo les No, va? es Rodolfo el que está. Sí, Sí, hoy Hola, cambiamos Aaron, de ¿cómo lugares. está? Sí, hoy nos están despistando aquí con el cambio de puestos. Sí, hoy estamos Aquí estoy. en diferentes lugares. Solo para hacer la combinación. Buenas noches. Bueno, No olviden darle a la campanita. Eso, clean, al suscribirse a la Suscribirse. campanita. Y si Sí. nos pueden compartir, excelente. Ah, No hay Muy bien. por problema. favor. Gracias Cabal. por compartirnos. Sí, empezamos agradeciendo a todos los comentarios anteriores, a todos los que tuvimos en esta semana. Sí, Tuvimos muchas varios. gracias a las personas que estuvieron atentos al programa, al episodio pasado que trató de leyendas tanto de Guatemala como de otras regiones. Aunque nos comentaron que nos hicieron falta, y es que el tiempo no da para tanto, pero nos hicieron falta algunas leyendas importantes como la leyenda famosa del sombrerón, Ajá. la leyenda Claro. del cadejo, que es Ajá. este perro lobo negro con los ojos rojos que se aparece por los bosques. Místico. Uno para los bolos y otro para los bien portados. Y el sombrerón es aquella leyenda del mariachi, es como una especie de mariachi, ¿verdad? Que le Sisimite, gustan, creo que se llama. le gustan las Y el chicas de pelo. cipitío también le Sí, decía. tío, cabal. Que le Sí. gustan las señoritas de pelo largo y les hace Ajá. trencitas en Sí, el cabello. es que esa no Sí. la tocamos porque hoy tengo una historia en específico para esa. Ah, Ah, qué excelente. bueno, qué Entonces ahí con Entonces esa, ya con no esa digo- la vamos a Ya no cubrir. digo nada. Sí, Sí. también nos comentó un seguidor, muy buen amigo, que hay algunas leyendas que se dan, por ejemplo, en las carreteras, en el interior, leyendas regionales que se nos pasaron. Por ejemplo, él nos comentaba la leyenda de la quebrada del cura, que es una leyenda que tiene lugar en Asunción Mita, Jutiapa, Ah, en un sendero que ahora es un parque ecológico. Es un sendero en el que está la leyenda de que el sacerdote de Asunción Mita escuchó que habían unos vándalos que estaban robando las joyas y las riquezas de las iglesias. los ornamentos. Entonces, exacto. Entonces él, por proteger las cosas de la iglesia, pues las juntó todas y salió huyendo por ese sendero. Y los vándalos pues lo perseguían. Y él, antes de que lo llegaran a atrapar, las escondió. Abrió un agujero en la tierra y las escondió. Y cuando los vándalos llegaron, él no les dijo en dónde estaban las pertenencias de la iglesia y lo mataron. Ese tesoro quedó allí escondido y la leyenda es que ese tesoro está en ese sitio aún y hay personas que han intentado llegar, localizarlo y no han podido y más bien les pasan cosas, escuchan cosas. Y hay una parte de ese sendero que es muy rocoso porque recordemos que por allí hay un volcán y hay bastante roca volcánica y rocas grandes. Hay un amate también en donde está la leyenda de que en ese árbol de amate, como vos decías la semana pasada, ese árbol de También amate como que desaparece el- tiene una especie de encanto, mística. de mística, de que el diablo se aparece allí. También en ese lugar, en ese lugar de Asunción Mita, hay un árbol, en una parte del sendero hay un árbol que se cayó hace muchos años, el árbol está caído como tal, pero el árbol sigue floreciendo. Pues la explicación de las ciencias naturales es que el árbol, aún estando horizontal, Sí, pues sacó echó raíces, raíces, Echó raíces. Claro. y eso es lo que lo ha ayudado a sobrevivir. Pero como es más bonita la leyenda, Claro. el árbol está muerto, pero sigue Está vivo. vivo. Ajá. Incluso cuentan las personas de por allí que han llegado a intentar, pues ya que el árbol está caído, pues han llegado a intentar hacer leña y cuando llegan con la motosierra no arranca. Cuando llegan con instrumentos, los instrumentos se les desarman o empiezan a escuchar cosas o llueve. O, bueno, la cosa es que el sitio no se deja, el árbol no se deja cortar, el sitio no se deja explorar y pues supuestamente allí está en alguna parte escondido el tesoro que dejó enterrado este cura. Hay Ay, espíritus mira. protectores, ¿verdad? Qué Sí, bonito. Mira, ahí qué podrían montón. ser espíritus protectores. Exacto. Cabal. Y luego también hay algunas leyendas que quedaron por allí, como por ejemplo la leyenda de la famosa piedra de los compadres. Vos sabes, Esa sí no me la vos que has conozco. viajado por allí por Esquipulas. ¿Cómo no? Esa está en
en el camino antiguo a Esquipulas, que parece que era de Zacapa para Esquipulas, era un camino así tortuoso. ¿Va? Después hicieron la carretera esa bonita que hay actualmente. Pero el camino para llegar a Esquipulas en ese tiempo, de Quesaltepeque para adelante, era cosa seria. Costaba, había que subir unas tremendas cuestas y era, básicamente era un camino para romería, para llegar a pie. Y pues la leyenda cuenta que la comadre y el compadre, pues Se fueron al oscurito. Se pusieron coquetos. algo así. No, le jugaron la vuelta al otro compadre, a la otra comadre, y dice que pues se supone que iban a hacer algo místico, algo espiritual al templo, ¿verdad? Y que si ellos se fueron por otro lado, entonces dice que... Por otra mística. Pues, puchicas. Exacto, entonces el castigo de Dios fue que los dejó para siempre en posición de relaciones sexuales. Las piedras a mí no me sugieren nada, yo las he visto y pues no tienen forma, pero dice que efectivamente esos son Los volvió piedra en el momento, digamos. se quedaron como que hubieran estado Ellos sí. en el Vesubio. Sí, pues, se quedaron ahí petrificados, Petrificados, Eso. haciendo eterno el momento Y- del amor. Eso. Qué bonito. Qué bonito va. Sí, eso no da miedo. Y entonces es increíble, pero actualmente suben muchas personas, a pesar de que ya quedó atrás mano. Ya eso se convirtió en un lugar de peregrinación, pero para romerías de otro tipo. Van a hacer muchas brujerías. Sí, claro. Ah, no peregrinan muchos como los trabajos. compadres, digamos. No, ahí ya no. Ahí ya Ah. es ir a hacer brujerías, a pedir cosas. Y, Ah, mira qué interesante. Y también nos mencionaron otra leyenda que no la tocamos y es la leyenda del Puente de los Esclavos. Esta es más hacia el lado de Santa Rosa. así es. Claro. ¿Y Sí. por qué se llama? Porque hay una leyenda de que ese puente fue construido por el diablo o por... Sí, el lugar donde está el puente, el río que pasa abajo del puente y el puente se llaman los esclavos, las tres cosas, porque pues, obviamente ahí esclavizaban a los xincas, ¿verdad? Ujú. A la Claro. población xinca. Este es bonito porque dice que en algún momento le encargaron a un capataz que Ujú. consiguiera trabajadores y que construyera el puente, pero el tiempo que le dieron fue muy limitado y él cada vez iba más atrasado y cada vez iba más atrasado. Y el dueño de la región, de la finca, era una persona muy cruel y ya le tenía ofrecido que si no le entregaba el puente el día que habían quedado, que lo iba a matar. Entonces... Siempre ya más a lo grosero. sí, Sí. de todos modos se lo iba a tronar. ¿Va? Entonces llegó el momento en que los esclavos no quisieron seguir trabajando y les quedaba muy poco tiempo. Y en la última noche, antes del tiempo que tenía que ser entregado el puente, este hombre clamó al diablo y dice que le vendió su alma para que fuera terminado el puente, pues, Ujú. ganando tiempo para vivir un poco más, aunque después se lo llevara el chamuco. Y el diablo dice que se puso a trabajar frenéticamente y le dio duro toda la noche hasta que terminó el puente. La mañana siguiente estaba terminado el puente cuando llegó el dueño del capataz, muy contento. Y por supuesto que Pues feliz, ni lo sin felicitó saber, ni claro. nada, sino que encima Es era tu trabajo, era su claro. obligación, Más le ¿verdad? valía. Más te valía, te salvaste. Pero, pero dice que cuando el diablo estaba por concluir el puente, este capataz fue mal listo y lo asustó con una cruz. Le enseñó la Ajá. cruz y el diablo Ujú. no soportó, pero de la cólera que le dio, dice que con el pico que estaba trabajando le dio un toque en el pilar del centro. Ajá. Ajá. Y dice que ese pequeño golpe que el diablo le dio, que quedó ahí para siempre, el puente es buenísimo, mucho mejor que los que hacen actualmente. El puente no se ha caído para No nada. se ha caído en El puente está varios siglos y muy está bonito. enterito. Yo lo acabo de ver hace un par de años, ¿verdad? Buenísimo, lindo y bien hecho. Pero ese pedazo que es
el mero centro del puente, el pilar, ahí dice que no lo pueden reparar. Que cada vez que le echan Que lo mezcla bachean de- o algo así. nada. Al otro día el iba. río se lleva el pedazo. El río se Sí, lleva el pues. pedazo, no aguanta. Pero todo lo demás del puente está nítido. Pues mira, qué Cabal, leyenda. de leyendas. ¿De hace cuántos años es entonces ese puente, más o menos? Híjole, ese está como de 1600 y pico. Por ahí sí todavía habían esclavos, imagínate. Sí, Sí, Estamos era hablando de los es 600. bastante viejo. sí. Pues es una historia bastante bonita. Otro seguidor, Carlitos, nos comentó que, hablando de seres mitológicos, nos faltó tratar algunos seres de la mitología nórdica. Nos comentó que hay personajes allí bastante interesantes como Odín, como Loki. Thor. Sí, Thor, el famoso El dios del martillo. Thor, ajá. Sí. sí. Habían varias. A los, de todavía los a los nórdicos. jóvenes les gusta lo nórdico por los juegos de video y las... Claro, por las películas, ahora Ajá. con Thor y todo eso, Sí, ahorita ya se ha eso- cambiado un montón. Sí, Sí, eso- a mí me llamó la atención este Loki, que era como el dios del engaño, El dios de las mentiras. el dios de las mentiras. Este tenía la Ajá. capacidad de transformarse en diferentes animales y tenía la capacidad de, pues, de engatusar y de engañar. Y él andaba de los dos bandos. Andaba Ah, del pues lado de los sí. dioses buenos y también del lado de los dioses malos. Le De ofrecía... donde le conviene. Exactamente, Cabal. andaba donde le convenía y le ofrecía a los dos bandos. Y así ha sobrevivido este personaje. Y lo que tiene de interesante la mitología nórdica es que todos los dioses son así, canchones, grandotes, cuadrados. Pues depende, porque cuando miras una descripción de Thor, por ejemplo, ya en libros y en papel, no te dice que es un canchón hermoso. cuadrado. No es como el de la liga. No, no es como el de la Lica. El de la Lica está hermoso. O sea, Sí. ese, a cambio en las descripciones, ya el de libros y todo, sí ya te lo tira que es un poquito más gordo, con pelo largo. O sea, no te dice que es canche de ojos azules, cuadrado, de Ah, pero 3 años de gimnasio. Uno No. a todos los nórdicos se los imagina así, canchotes. Ah, sí. Es como a quien creo que sí se pintaban así era Odín. Que es como Zeus. O sea, Zeus también se lo pintan así como un super mega las dios. figuras así. No, Sí. si es el megadios, tiene que ser así bien, bien Ajá. parecido, Ah, pues ¿verdad? sí. Aunque Odín, para obtener la sabiduría, se sacó uno de los dos ojos. Ajá. Pero incluso Para- en las películas y en las caricaturas se mira sexy con su parche. Ah, claro. No se le mira Sí, no feo. te lo ponen tan feo. Lo que pasa es que sí le han como que tergiversado un poquito, pero hay historias donde sí no te lo pintan así tan bonito. Es Claro. como Odín, a Loki también te lo pintan como un venado, por ejemplo. Sí, porque ese tenía... Por los cuernos diferentes- y los exacto, cachos y toda la cosa. Y también como serpiente. Y la hija de Exactamente. Loki, que era mitad chica hermosa y mitad cadáver putrefacto. Entonces Claro. allí no era Ahí- tan... Sí, Eso es que sí. también esa mitología también era un relajo así de quién se metió con no sé quién, igual que los de... Bueno, los pero de en ese Atenas y caso todo eso. Yo me conformaría con quedarme con la mitad hermosa. Cabal, aunque sea la mitad de un año y la otra no. Muy bien, Pues- luego también este seguidor nos sugirió un libro, hablando de novelas, nos sugirió un libro que se llama El perro... Vamos a ver. En llamas, el perro en llamas. El perro en llamas. Ajá. Resulta que esta es una novela gráfica. El perro en llamas es una novela gráfica y está basada en una novela del escritor Byron Quiñones, que yo no, Que es como guatemalteco. es un escritor guatemalteco, y como este fue un comentario que me hicieron muy reciente, yo me puse a investigar un poquito y encontré que este escritor se caracteriza, su línea es la novela negra, la novela policial, Oh, pero ambientada en Guatemala. Imagínense, eso debe ser. esa debe Muy estar buena, interesante. habría Muy que buena. Eso leerla. tendríamos Muchas que gracias. conseguir Cabal. un ejemplar de El perro en llamas, que es de la editorial Amorfo. Imagínense, solo el nombre de la editorial a mí Amorfo. ya me llama. Sí, la cabal, yo editorial ya me Amorfo, ya de me que- metió el gusanito del miedo. Sí, Sí. me parece que es una editorial que se dedica al cómic, a la novela gráfica, y vamos a conseguirlo. Vamos Byron a verlo. Quiñones. Muchas gracias por Ok. la sugerencia, No la sé si vamos a ya ver. se fijaron que tenemos invitado especial. Ah, sí, hoy tenemos artista invitado especial a la invitado. par mía. Sí, nos costó un ojo de la cara traerlo, pero Sí, pero le pedimos Lo ayuda logramos. a Odín. lo logramos. Sí, muchas gracias. Aceptó. Muchas gracias a los amigos que nos ayudaron con la ambientación. Sí, Gracias. cabal, muchas gracias. Que viniera este muchacho. Sí, dijo que no iba a hablar mucho porque mala onda, pero
Que está feliz de estar aquí. Y que Que se va a esa- portar bien, dice. Y que Sí. estaba algo cansado porque había tenido un poquito de trabajo Hijo de últimamente. En la aduana lo detuvieron por un par de cuchillos que traía, pero nada más. Pero ahí estamos con los comentarios. Antes de empezar en materia con lo de hoy, solo vamos a hacer la pequeña aclaración de que son historias, leyendas, De que contadas de persona en persona. No estamos sugiriendo absolutamente nada. Empecemos no por ahí. estamos diciendo que nada existe, que no existe, simplemente Claro. estamos transmitiendo leyendas que nos han contado, porque a todos nuestro abuelito o nuestra abuelita nos comentó que se le apareció no sé quién, o que Claro. vio allí por el cafetal, vio algo, o que escucharon alguna cosa. Sí, sí, porque hay varias historias que yo tengo que nos vamos a ir del más suavecito hasta el más pesadito. Pero lo vamos a empezar tal vez con un pedacito de refrán que dice que al final no hay que buscar ni la luz ni la oscuridad, sino que hay Ajá. que ser la luz adentro de la oscuridad. Qué Muy interesante. bien. Entonces vamos a empezar con eso. Para empezar con las historias, y empiezo yo con la más pequeñita, que es como que más simple, que esa va atada a las leyendas de la semana pasada, que es la del sombrerón. Que había una familia, que esta familia tenía 2 niñas y un niño. Y las 2 niñas eran muy bonitas. Lo único que una caracterizaba a la otra porque una era de un color de ojos un poquito más claro que la otra. Y resulta que ella, cuando empezó a crecer, se miraba mucho en el espejo. Tenía la tendencia de decirse yo soy muy hermosa y todo, y que está bien, no digo que no. Y que un día entró la abuela y le dijo, no te estés viendo tanto en el espejo porque te van a venir a traer. La niña, por supuesto, como todo niño, fue de no, no, no. Y pasaron 2 años. Ella siguió exactamente igual. Ella se empezó a arreglar, ella ya se empezaba a maquillar y todo lejos de la idea del romanticismo con algún su novio o algo así. Para ella era más bonita que toda su familia y ella se empezaba a hacer con un ego muy grande. Cuando resultó que un día, de la nada, ella estaba comiendo y empezó a sentir... O sea que era así toda creída, pero no Ajá. tenía novio. O sea, no, ella solo era estaba- creída y ella solo era de que yo soy la más bonita de la familia y ella Ajá. solo agrandada. Pues da la casualidad que un día ella empezó a comer y resulta que en la comida le empezó a aparecer tierra. Así como tierrita negra y no le puso importancia y ahí lo dejó. Siguió con la idea de la tierrita y ella se quedaba ahí, seguía con la tierrita. De repente ya empezó a sentir más el sabor de tierra en las comidas. Te estoy hablando en un proceso tal vez de 1 o 2 semanas, ella empezó a sentir más tierra en la comida. Puchica, qué feo. Y vino ella y le contó a la abuela. Y la abuela le dijo, ay Dios, a ver si no te está queriendo ganar el sombrerón. Por supuesto, y como todo niño es de, nada, esas son mentiras. Y ella diciendo eso, y el plato donde ella estaba comiendo se rompe. En 2, de una vez. Ni había terminado de comer y se rompió el plato. La abuela asustada le volvió a decir, tenés que tener mucho cuidado. Revisate bien en la mañana cuando te levantes el pelo y todo. Tenés mucho cuidado. Y estamos hablando que es gente que es muy religiosa. Gente que va mucho a la iglesia y todo. Y resultó que la niña, los 2, 3 días, ella empezó a tener nudos en el pelo. Híjole. Llegó a tal punto que le tuvieron que empezar a quitar pedazos de pelo porque el nudo no se le deshacía para nada. Para nada. Entonces, la familia ya se empezó como que más a preocupar porque de dónde le salían los nudos. Igual, sin creer la situación, siguieron pasando los días. Al cabo de unos 3 meses, estoy hablando que eso le pasó casi que en 1 año entero. Al cabo del tiempo, ella empezó a escuchar a lo lejos que le cantaban, que ponían música en el radio, cosas así. Ella no dijo nada hasta que una noche en realidad escuchó que le estaban cantando al oído. Cuando ella se despertó porque le estaban cantando, ella se despertó y encendió la luz y había una papalota negra adentro de la habitación, en la parte de arriba de la habitación. Y la dejaron así. Ella no dijo nada, ella se fue y lo dejaron. Al día siguiente, donde estaba la papalota, tenía moho toda la habitación.
Entonces ya la abuela, ya un poco más seria, vino ella y dijo, bueno, vamos a llamar a alguien que tenga que ver con esto y que nos ayude con esto. La papalota es aquella mariposona Una negra mariposa fea. negra enorme. Ajá. Es de mal augurio en Guatemala. Ajá, que es de mal augurio aquí. Ajá. Entonces vino la abuela y mandó a llamar a alguien que conocía y le dijo, mira, fíjate que está pasando esto y esto en la casa. Al final, cuando se empiezan como que a meter más de lleno, ya en un padre, ya se metió la otra persona que fueron a llamar, se empezaron a dar cuenta que la niña empezaba a hablar sola, dormida. Híjole. Ella ya estaba hablando sola. Y entre una noche, que la abuela se quedó a dormir con ella, escuchó cuando cuando ella le dijo, sí, yo te acepto como mi novio. La abuela, muy asustada, por supuesto, se levantó y ahí mismo la despertó y la sacó. Al final, la patoja empezó a creer que ella ya tenía un novio. Ella misma se hacía la idea que tenía un novio cuando nadie la llegaba a ver. Nadie la llamaba, ella no tenía ninguna visita que le dijera que ese era su novio. Pero ella juraba y perjuraba que alguien la llevaba y que le llevó rosas y que ella se empezó a crear una fantasía en base a un novio. Tanto fue así que se tuvo que llamar a una persona en específico para que la cuidaran las noches a ella. Hasta que la abuelita en realidad sí dijo, no, esto ya es suficiente. Se mandó a llamar a un padre para que de verdad bendijera la casa y todo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando el padre estaba bendiciendo la casa y todo, se empezó a ver que tronaban las láminas. Dijeron ellos, ok, ni modo, es el calor y tronan las láminas, buscándole siempre una explicación. Cuando de repente se oyó una voz a lo lejos, que solo les dijo, no, ella ya es mía. Entonces vino la abuela y al darse cuenta de eso, pues ya se tuvo que acudir a lo que decían antes los abuelos, las historias de los de antes. Y vino ella y lo que tenía que hacer era comprar una botella de whisky, la niña. En ningún momento ninguno de la familia lo tenía que ir a comprar. Ella le tenían que dar el dinero y ella tenía que ir a comprar una botella de whisky y una guitarrita chiquita, de las que venden en las ferias. Unas chiquitillas que traen como 3 cuerdas nada más. De las de San Felipe. Y esas guitarritas las tenía que poner debajo de la cama junto con la botella abierta. Y al momento de ella ponerlo, en la noche, antes de dormir, tenía que decirle 3 veces. Yo ya no me quiero casar contigo porque no existes. Yo ya no me quiero casar contigo porque no existes. Yo ya no me quiero casar contigo porque no existes. Ese mismo día en la noche, ella hizo todo eso. Toda la familia se quedó afuera. Se empezaron a dormir uno que otro. Cuando en eso se vio que estalló la botella. Y entraron a ver. Y los espejos donde ella se miraba estaban totalmente rotos. La botella estaba rota. Y la guitarrita estaba por la mitad. De ahí para adelante a ella no le hicieron nada. Nunca le dijeron absolutamente nada, ya no le pasó nada. Sí se quedó tal vez con ese de que si tal vez uno a veces oye que lo llaman, entonces uno voltea a veces como que, ay, ¿qué pasó? Pero ella no, ella ya se quedó con ese miedo. A ella si le gritan en la calle, ella no responde. A ella si en la casa de ella tiene que ir alguien a pararse enfrente de ella para hablarle porque si no ella su misma mente lo que hizo fue automáticamente borrar cualquier señal de que alguien esté hablando. Sí, puedes bloquear. Y da la casualidad que entre todo esto, estas pláticas, cuando se dieron, había una persona en esa mesa y les dijo, es que ese era el sombrerón. El sombrerón solo se gana a las muchachas que son vanidosas, que son bellas y que creen que nadie está a la altura de ellas. Entonces, hace de cuentas que eso le pasó durante 1 año, 1 año y medio. Y hasta aquí ya no le volvió a pasar, claro. Pero sí cuentan que sí era mucho. El malestar de ella era demasiado. Entonces, hace de cuentas que estamos hablando de una leyenda nacional que es del sombrerón, pero que personalmente me la contaron y hasta se siente así como que mero feíto, porque uno dice, mano, es personas, no se van a inventar una familia entera, una leyenda solo por querer llamar la atención. Pues. Claro. Y estamos hablando de tiempos Tiempos modernos. Más Ajá. actuales. que cualquiera se inventa una historia para hacer viral. Sí, pero bueno, no, pero es muy difícil que alguien exponga
a su familia Pero, y ajá. decir, bueno, Esa es la cosa. a mi sobrina, a mi hija le está pasando esto. Y no creo Ah, yo. Imagínate, y esa es, por ejemplo, una leyenda atada a leyendas de Guatemala. Que aquí el sombrerón es muy sonado. Ah, sí. Aquí el sombrerón es sonadísimo. Y es bien peligroso porque ese se mete es hasta las fregado. iglesias. Sí. No tiene miedo. Es tremendo. Sí, eso Ah, es sí. terrible. Sí. Y le gusta mucho la música y es la manera de... Lo que pasa es que es como que él está conquistando a las sí, personas. como Por supuesto. como las serenatas o algo así, ¿verdad? Hay versiones donde él les peina el cabello. Él, si alguien tiene caballos, le hace las trenzas a la cola de los caballos. O sea, hay versiones donde siempre él juega con el pelo. O sea, por donde lo mires, o les hace una colita, o les hace trenzas, o les soba el pelo, o se los peina. Pero todas tienen que ver siempre con el pelo. Y con la... Con el pelo. Sí, porque el pelo también es una imagen de la vanidad, ¿verdad? El Claro. peinarse, el arreglarse el cabello. ¿no? Claro, y él con el pelo es cuando con lo que más se dice. Incluso hay una parte como que entre todos lo que dicen que cuando el sombrerón está siguiendo a una mujer, lo que tiene que hacer es quitarse el pelo, raparse, para que a él ya no le guste y él se vaya. Ay, estoy sea, bien porque siempre he tenido el pelo corto, entonces Cabal. por lo menos del sombrerón me libro. Del sombrerón te libras. Y esa es la primerita, o sea, Yes. que me la contaron a mí y cuando a mí me la contaron, a mí me fascinó porque yo dije, pucha, no es tan fácil que alguien te lo cuente. Y cuando te lo contaron, yo me quedé así como que, pucha, qué grosero. Sí, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, Una de imagínate. nuestras seguidoras nos envió una historia que ella pide anonimato. Dice que ella estaba un día X. Ni a mí me lo ha dicho. Estaba un día X barriendo la acera frente a su casa cuando ella vio que un hombre vestido de blanco entró en su casa. Entonces, pero el hombre era muy elegante y el traje era muy elegante. Entonces, en ese momento ella pensó, bueno, un ladrón, pero es que un ladrón no va vestido con un traje tan elegante, Tan ¿verdad? guapo. Ujú. Y ella lo vio muy elegante, bien parecido, pero entró en su casa y ella se asustó y fue a ver, a revisar cuarto por cuarto, el patio, ya no había tal Tal hombre. hombre, No estaba, sí. ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces ella pensó, bueno, pues es algo, simplemente me lo imaginé, alguien de blanco pasó corriendo y yo vi que entró y producto de mi imaginación, ¿verdad? Siempre quiere Ajá, uno claro. convencerse de que aquí no sí, claro. pasó, es que ¿verdad? más te vale convencerte, no, esto tiene otra explicación, ¿verdad? Pero nos cuenta que pasó el tiempo, ya se le había olvidado la anécdota, cuando un día de estos ella estaba siempre en la sala de su casa y al abrir la ventana, ella vio que venía una persona y reconoció al mismo hombre con la misma fisonomía, así el mismo tamaño, bien parecido, y el traje completamente blanco pulcro, ¿verdad? Ujú. Y entonces ella se asustó y lo que hizo fue cerrar la ventana y entrar, alejarse de la ventana, ¿verdad? Esconderse un poco, pero siempre con la curiosidad de quién es. Y Ajá. el hombre pasó y dice que tardaba mucho y que parecía eterno el trecho en el que simplemente caminaba a la ventana y ella le vio el perfil y el hombre iba como con la cara un poco escondida, llevaba sombrero y dice que era la misma persona que ella hacía un tiempo había visto que había entrado en su casa. Claro. Y luego lo dejó pasar y cuando había dado unos 3 pasos alejado de la ventana, ella salió a la puerta para verlo de espaldas, porque ella quería ver en dónde, si entraba en alguna casa más adelante o si cruzaba en la primera esquina. Claro. Y ella dice que no había dado tiempo para que él llegara ni siquiera a la esquina. Cuando ella salió, ya no estaba. Y ya no había nada. Y ya no había nada. Entonces, Y no lo volvió a ver. y no lo volvió a ver. No lo ha vuelto a ver. Hasta el sol de hoy. A encararlo. Saber qué significado tendrán esas cosas, ¿verdad? Es complicado. Es complicado porque yo conocí a una persona. Yo molesto mucho con que el diablo no es feo. Yo siempre lo he dicho. O sea, hasta en la misma Biblia dicen que el diablo era el ángel más hermoso que existía en el cielo. Ujú. Que después la literatura lo haya pasado como ya que abajo que se quemó y todo lo demás, pues eso ya es otra Rojo. cosa. Pero yo conocí a alguien, una vez
estábamos sentados y preguntándole, le decía yo, pero si el diablo no es feo. Y él me dice, no, el diablo no es feo. El diablo es un hombre alto, guapo y siempre bien arreglado. Por supuesto, te lo vas a topar en la época de antes con traje. Ahorita, ¿cómo te lo vas a topar? Te lo vas a topar en un carrazo. Te lo vas a topar bonito, así vestido de Según la Catherine. elegancia de la Claro. época, ¿verdad? Ujú. Entonces le decía yo, sí, pero... O sea, al final, ¿qué tiene que te lo encontres? Y él me dice, no, es que él no te anda buscando. O sea, el diablo no anda como que, ay, voy a buscar a aquel, ay, voy a buscar al otro, ¿no? O sea, él anda tranquilo. Que te lo topes, buenas noches, buenas noches. Se acabó. El problema es cuando lo estás llamando. Ajá. Entonces él me dice, la gente confunde mucho con la idea de que el diablo de verdad es aquel con patas de cabra y aquel tipo rojo con cachos, Con cola. cabal y con cola. Y que está moviendo una palanca ahí para que uno se resbale. Cabal. Que tiene un botón que lo apacha y se ríe, cabal. Pero él mismo lo dice. Yo me lo he topado un par de veces con personas que hacen trato con él y en ningún momento lo ves horrible. No es como que vienes aquel quemado o algo así. Ya por supuesto, después del que no hayas hecho lo que él te dijo, claro, ahí sí ya le vas a ver hasta los cachos, creo yo. Pero para él, el diablo no tiene por qué ser así como es. Ajá. Y acordémonos que en la Biblia también te dice que el diablo se transformó en serpiente. O sea, el diablo puede ser a imagen y semejanza del que se le dé la gana. Porque es así. O sea, al final nosotros no tenemos una imagen de referencia para decir así es. Pero sí hay muchas Pero leyendas. si hay leyendas. Sí hay muchas leyendas, por ejemplo, eso una persona que hizo pacto con el diablo. En los pueblos hay muchas leyendas al Hay respecto. un montón. De Ah, que sí. alguien se volvió adinerado porque hizo un Porque pacto le con habló el al diablo. O ajá. como la leyenda que contaste vos la semana pasada de la persona que en el árbol de la mate de ahí de la 18 calle claro. Cuarta Avenida había hecho el pacto con el Claro. diablo y todo es así como el pacto se hace por un interés económico, ¿verdad? Claro. Pero es que fíjate que ahí es donde viene la cosa. Porque ahí viene como que la otra historia que yo tendría más en mente. Me voy a saltar el turno de Rodolfo. Me voy a saltar tu turno. Ok. Pero hubo una persona que hace mucho tiempo tenía su familia mala. Y estamos hablando de que él era de pueblo y él no tenía la capacidad económica para traerse al hospital a toda la familia y estar aquí en el hospital y comprar medicinas y todo. Y una noche, entre llantos y todo, él se salió a su maizal. Y en el maizal, él dijo que le había pedido mucho a Dios. Y como él lo cuenta, él dice, yo ya le pedí tanto a Dios ese día que simplemente no sabía qué hacer. Yo ya me estaba desesperado, mi esposa se estaba muriendo, mi hija se estaba muriendo, el hijo de él también se estaba muriendo. Entonces él salió al maizal en la noche y se puso a llorar y a pedir que alguien por favor le respondiera. Y que cuando él iba saliendo del maizal, estaba sentado un señor en la puerta de él. Lo mismo, mismas características, un hombre bien, con buen porte. Lejos del traje y todo, con buen porte. Y que el señor le dijo, ¿por qué estás tan preocupado? Le dijo. Es que mi familia se está muriendo, yo no tengo el dinero, no sé qué hacer. Yo te puedo ayudar, le dijo. Hagamos un trato, le dijo. Yo te voy a dar el dinero. Todo lo que vos necesites, no te preocupes. Se te va a aparecer, lo vas a conseguir. Vas a llevar a tus hijos al hospital y a toda tu familia. Pero los vas a llevar uno en uno. Uno por uno. Cuando termines con el último, salís, te vas al maizal, me pones un papelito con tu nombre en medio del maizal y te regresas. Eso sí, la primera alma que te vaya a recibir a la puerta es mía. Híjole. Para él fue como que en la desesperación, y como él dice, yo ya estaba desesperado, yo ya no quería. Entonces yo le dije que estaba bien, que no había problema. ¿Por qué? Porque él ya tenía años con su familia enferma y él me dice, todo el tiempo que yo salía y cuando regresaba, siempre era mi perrito el que me salía a recibir. Resulta que él fue a curar a los hijos, fue a curar a la esposa. El día que él terminó
de llevar a todos al hospital. Por supuesto, él empezó a tener dinero, empezó a tener carros. Las siembras de él empezaron a dar bastante dinero, bastante economía. O sea, a él le fue bien. Ajá. Y el día que él terminó con la última sesión para cuidar a sus hijos y toda su familia, llegó con su esposa, entró a la casa. La esposa le dijo que sí, que muchísimas gracias y todo, y que qué bueno, y que gracias a ella estaban todos bien. Y él le decía, pero es que a mí él no fue el que me ayudó, pero te dejo con tu creencia. Sí, pues. Solo así. Resulta que él se fue, agarró un papelito, escribió su nombre, se fue al medio del maizal, lo enterró, y cuando venía de regreso, daba la mera casualidad que la que salió fue la hija. Ay, 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 no salió Ahí el ya no perrito. salió el perrito. Ay, Dios. Yo Resulta estaba que el esperando perrito estaba durmiendo en la cama de la hija. Ay, ay, ay. Y la primera que salió fue la hija. Ya Cuando ella él la se vio, va. él empezó a llorar, él empezó a llorar y él decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se fue a la iglesia, el padre de la iglesia le dijo que había que ver qué se hacía, porque eso no era así nomás, porque él ya había recibido todo, que no era solo así. Se le hizo como que las oraciones en la iglesia y todo. Y al cabo de los años, la hija creció bien y todo. Y simplemente un día de la nada, la hija desapareció. Ala. Nunca la encontraron. No se sabe si de verdad la secuestraron, si de verdad le pasó algo. Hasta aquí, él siempre se va a quedar con la idea de que fue culpa de él. De plano. De que fue parte del trato. Porque la ¿verdad? primera persona que salió fue la hija. O sea, y no fue por ningún motivo económico. O sea, él quería la salud nada más. Lo que pasa es que después ya te conllevan un montón de cosas. Por supuesto, para tener salud necesitas dinero. Para tener dinero tienes que tener esto y lo Sí, otro. pues. Pero el trato es trato. Exacto. Trato hecho, trato. nunca deshecho, dice uno a veces. Sí. Y siempre hay letra pequeña. Claro, Ujú. hay que saberlo. Ala, qué difícil eso. Imagínate. Impresionante, de veras. O sea, Tiene él que hasta tener la cuidado. fecha todavía lo llora. Él hasta la fecha contándote, él te llora y te dice, Pues. es que fue mi culpa. Sí, qué culpabilidad más horrible. ¿Va? Imagínate. Bueno, y que no sabemos qué va a pasar con él más adelante. Imagínate. Por eso, también- ahí lo complicado. Ahí, yo recuerdo una leyenda que la escuché a varias personas mayores, ¿verdad? Y que a todos les había ocurrido. Entonces, no sabes a quién realmente le ocurrió, ¿verdad? Pero te lo Claro. cuenta tu tío, también tuvo otro tío y tu papá y todos, y a todos les ocurrió. Bueno, pero la leyenda va de que hay una olla con dinero, con monedas de oro. A veces es una olla o un tinajo o Y siempre un es de barro. recipiente Siempre de es barro, de de esas barro, antiguas. exacto, un recipiente Ajá. de cerámica de esas de antes, que está lleno de monedas de oro, pero que está enterrado en un sitio, ¿verdad? Y que las personas que lo van a ir a buscar, pues hacen un pacto con el diablo y el diablo les indica, ya sea en forma de cuervo o en forma de búho De pistas o y en todo, forma ajá. de serpiente o cualquier forma. La cosa es que el diablo a las 12 de la noche en el cafetal, digamos, les indica, bueno, yo les voy a guiar, tienen que venir aquí el día de estas cosas son los viernes normalmente, ¿verdad? Claro, siempre. Entonces, tienen que venir aquí el viernes a las 12 de la noche las personas que van a ir a buscar las monedas de oro y yo me voy a presentar aquí, yo voy a estar aquí parada en la rama de ese árbol. Imaginemos que es un cuervo, ¿verdad? Entonces el cuervo va a estar ahí parado en la rama del árbol y el cuervo los va a guiar. Allá donde el cuervo se asiente, allí tienen que cavar y ahí va a estar la olla de dinero, ¿verdad? Traigan las palas, piochas, etcétera. Y De es todo. importantísimo que ninguna de las personas que vengan haya tomado licor en una semana completa. O sea, Chica. desde el viernes anterior hasta este viernes, ninguno debe haber probado ni una gota de licor, ni se debe haber fumado un cigarro. A la abstinencia Entonces, completa. Ya vale madre. abstinencia completa. Y entonces resulta de que nunca se juntan todos porque más de alguien se Sí, echó pues. el trago el Claro. día antes o el lunes o el domingo y resulta que al final, por lo menos en todas las versiones que yo he escuchado, no han llegado a juntarse. Y cuando sí se han juntado,
pues resulta que el cuervo o la serpiente los guía al lugar y resulta que ya acabando, uno de ellos confiesa que se había fumado un cigarro hacía 3 días y ya Y no. ese Entonces arruinó todo. ahí se arruinó Sí, el pues pacto. ahí a qué va a Sí, haber. pues. Y entonces esa olla de dinero sigue allí y no hay manera de que la gente la encuentre. ¿verdad? La pura tentación, yo creo que Ahora, una versión parecida de esto, pero así muy, muy chapina, es en nuestras casas antiguas de aquí del centro. Dice que en la noche se ve una luz así fantasmal en algún lugar de la casa, en algún cuarto, en algún corredor, pero solo lo ve una persona. Y esta persona es la que debería de agarrar una su piocha y ir a sacar, porque ahí va a encontrar el tesoro, a la olla de barro llena de plata. ¿Va? Pero el problema es cuando esta persona cuenta la cosa, es que fíjese que estoy viendo una luz fantasmal todas las noches, la miro en un rinconcito. El consejo es que vaya a esta persona y que la busque. Sola. Pero si va Pero alguien ¿quién va a más, querer ir solo? exacto. Pero el problema es que si va alguien más, sí encuentran la olla, pero llena de carbón. Sí, Llena de pues. carbón. Y siempre la cosa es que la suerte era para vos, mija, y no te animaste, ¿verdad? Sí, O, mi hijo, vos tenías que ir solo, era para vos. Y eso muchas veces no proviene de espíritus malos, pues, sino de gente que dejó enterrado pisto por ahí, en las cabal. casas. Acuérdense que no había mucho, ni había bancos, ni mucha credibilidad. Ni muchos en ellos. confiables, sí, cabal. Exacto, entonces la gente prefería esconder su plata en las casas, ¿verdad? Dentro En de las los huertas, en imagínate. los patios, en los cuartos. Sí, han habido noticias que la gente encuentra oro literalmente en los Ajá. patios cuando están remodelando una casa o algo así. Pucha, dice uno, ya me quiero encontrar yo uno así. Solo que me falta la casa. ¿Quién no ha soñado con Sí, encontrarse un tesoro? yo creo que también Héctor Gaitán escribió también en uno de sus libros una leyenda así, Ajá, sí. que a ella le dijeron que a una persona le dijeron que fuera a buscarlo y todo, y que le contó, y que a otra persona le contó, y cuando llegó ya no. La fregar. Sí. Le dijeron que no, que se Que acabó, tenía que ir solita. que se tenía que ir solita. Sí, hombre. Imagínate. Y es que eso de los fantasmas es bien, bien jodido porque a mí me pasó una vez. Esa sí es personal. De que entre todas mis locuras, yo siempre me desvelo. Yo casi nunca puedo dormirme temprano. Tal vez porque ya me acostumbré toda mi vida a desvelarme, tipo 12, 1. Pero una vez estaba yo durmiendo. En ese tiempo yo tenía mi cama, estaba mi tele y arriba de la tele había una ventana. Yo literalmente siempre me era viendo tele, haciendo más de alguna charada. En ese tiempo no es como que hubiera tu super WhatsApp, tu Facebook, que es No, la pues. fregada. O sea, ahí que tenías el Nintendo y la tele y el cable y se acabó. Canal 3, Canal 11 y Canal 7. Cabal, y todavía cuando ponías una de películas, un montón de anuncios de videocomerciales y un montón de vainas que ya después de las 12 sí se la chucha, va. Y resulta que yo encendí el Nintendo y ya me puse a jugar. Y no sé cómo fue que yo enciendo. Al momento de encenderlo hay una parte donde la tele se queda en negro en lo que enciende el Nintendo. Y yo subo la cabeza y veo una cara. Veo una cara pegada en el espejo. Juela. Así, viendo. Pero dije, o sea, en mi mente no se me cruzó algo así. Dije, pucha, qué raro. Como fue de reojo, yo seguí jugando. Al cabo del tiempo, solo miraba que la cabeza me la hacían de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Pucha, dije, ahí sí ya me entró como que el susto. Y dije, pucha, qué feo, porque sí, ya lo vi como que muy fijo, así como que, ay, ¿este qué está haciendo? Yo me voy levantando. Volteo a ver. Se abre la puerta y ya no hay nadie en la puerta. Ya no hay nadie en la ventana. Y la puerta se abrió con el puro aire. A mí ese día me dio tanto miedo que literalmente yo me metí en las sábanas. Dije, no, de aquí no salgo, de aquí no salgo. Me dieron las 5 de la mañana, a las 6, hasta que vi el primer rayo del sol, me logré dormir. Ni salí al baño, ni nada.
Y fue así de la nada, o sea, de tu fantasma que yo solo le vi la cara, pero dije, nada, no importa. Cuando estaba jugando y lo miraba así miras de reojo, pues o sea, estás viendo una parte, pero sabes que todavía tenés tu visión, te da para más. Y solo mirabas la sombra derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y tengo bien grabado eso Quería porque cuando jugar. yo me levanté, solo se oyó la puerta así. Y puchica, volteé a ver y ya no había nada. Dije, no, de plano que quieren que me duerma temprano. Y voy, pues, ¿por qué no me lo piden nada más? Y la, y la pregunta del millón es, ¿la puerta se abrió porque se entró o porque se salió? A ver, veces se fíjate quedó vos. ahí adentro. Yo más creo que también tenía frío y se metió a las sábanas porque mm, literalmente fue, y sí se oyó así el poco de la puerta y yo, puchica. Y ahí fue donde se me empezaron a helar la sangre. Y ahorita ya a estas alturas ya como que ya la helada ya es un poquito menos, pero siempre te asustan esas cosas. Ya tenés práctica. Ya, Ya tiene un rótulo. Toque antes de entrar. Sí. toque antes de asustar. Sí. Sí, No, es que realmente estas historias de haber escuchado cosas, y se dan casi siempre de noche, ¿verdad? De a medianoche o cuando te has desvelado bastante. Muchas personas que estudian en esos años de la universidad en los que tenés que, a la única hora que podés hacer las tareas es en la noche y Es en te la dan la madrugada. 1, las 2, las 3 de la mañana y estás haciendo tareas o leyendo, pues esas son las horas en las que empiezas a ver cosas. claro, Una luz que pasa, o esto, en una imagen en un espejo, claro. Y es o que ahí, escuchar a alguien que te habla. ajá. Y es que Puede es que, jodido porque hasta te cuentan que no te tenés que quedarte viendo al espejo más de 20 minutos porque empezás a ver tu cara deformada y toda la cosa. O sea, hay explicaciones científicas para todo, claro. Pero sí está... sí, porque recordemos que si la mayoría de estos fenómenos pasan en la noche o a medianoche, estamos cansados, estamos desvelados y es posible, como decía en alguno de sus ensayos el filósofo Schopenhauer, estamos Ujú. hablando de 1800 algo tal vez, que tenemos que tener en cuenta de que estas cosas las escuchamos en la noche y que es muy probable que estemos en un estado de, como decían antes las abuelitas, de duermevela. Eso, que las abuelitas o los papás utilizan esta palabra de duermevela, Ajá. que es este momento en el que estás cabeceando, en el que estás Ajá. Claro, ajá. despierto, Ah, pero eso es duermevela. estás despierto, pero empezás a dormirte. O sea, empezás a estar en Creo que es un cuando empezás estado. a sentir rico el sueñito, pero Exacto. también estás Sí. despierto. Pero sí, ¿qué pasa cuando uno está escuchando una conferencia, por ejemplo? Ala, sí. O en alguna reunión de trabajo, que estás escuchando, hay un momento en que los ojos se te empiezan a cerrar y haces esto. Y entonces, en ese momento, estamos anuentes a escuchar Sí, pues. cosas, a ver cosas que podría ser un estado inicial onírico. Es Ajá, posible que lo que está pasando es que estamos comenzando a soñar. ajá. Y recuérdense que en los sueños lo que vemos no necesita tener corporeidad. ¿Cómo se dice? Corporeidad. Corporeidad. No necesita tener cuerpo. Lo que estamos viendo no necesita ser tangible, sino que está en nuestra mente, Claro. en o sea, nosotros construimos la imagen, construimos el sonido en el sueño. Y eso no tiene que ser real, sino que es un sueño. Entonces es posible que en estos momentos en los que estamos desvelados haya un Claro. momentito de que empezamos a soñar. Hay un momentito en que nos quedamos dormidos, pero es tan corto que nosotros no nos damos cuenta de que nos quedamos dormidos. Y lo que vemos no es un fantasma, sino que es como un destello de sueño. Claro. Esta era una explicación Pero es que también está la explicación de Ebenezer Scrooge. En la película de Ebenezer Scrooge, sí. que él dice que no, yo no creo en ti porque cualquier cosa puede perturbar la mente. Una comida mal hecha, un malestar en el estómago. Ajá. Esa me gusta más porque Ebenezer Scrooge me gusta Sí. la película. Sí, no, es que cuando hablemos de Navidad tenemos que tocar. Ah, sí, Pero don es que Ebenezer. aquí esto se junta porque sí. estamos hablando de Navidad, pero también de fantasmas. Porque, Claro, es que ajá, esa el película es fantasma de las buenísima. Navidades y esto, Cabal. sí. Ajá. Ahí vamos a volver a tocar el tema de fantasmas, pero, De don Ebenezer. pero Sí. en plan navideño, porque entonces ahí ya es. Sí, vamos a tener un montón Ajá. de cosas para platicar de Navidad. Sí.
Pero sí, Pues, Feliz Navidad. pues es que siempre le va, por eso te digo, siempre va a haber una explicación lógica para algo que uno cree ilógico, por supuesto. Acordate que por parte de una de las de producción, un abrazo enorme, ella siempre le busca la explicación lógica, ella siempre Ah, sí. dice, tiene una explicación lógica, Sí. tiene Claro. una explicación lógica. porque, Hay muchas explicaciones, dice. claro, Y solo dice una. cabal. Pero lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a creer que el miedo no es tan malo que preferimos decir, no, es que yo no me asusté. Lo que pasa es que el ruido me dolió los oídos. Cuando estás viendo una película de miedo y pegas el salto, no, es que a mí no me asustó la película. Lo que pasa es que mucho ruido y entonces uno brinca. Pero porque le molestan los oídos. O sea, a uno no le gusta aceptar Estaba que tiene tenso y miedo. me destensé. Ajá. Tal vez por eso, y era lo que hablábamos cuando vimos las películas, tal vez por eso las películas de miedo son tan buenas y las vas a ver al cine porque miras a gente que pasa exactamente lo mismo que vos, pero decís, no, es que por la película todo el mundo se asustó, yo también. Entonces no te sentís tan individual diciendo, como venir y contar que oíste a La Llorona, que viste esto, que viste lo otro, porque entonces ahí sí te van a decir, mano, vos estás loco. Pues. O sea, Sí. Pero Pues volviendo usted al- no me va a sí. creer, pero esta semana pasé enfrente del microondas y se activó solito. Yo no le toqué nada, ni siquiera llegué, pero se activó solito. Le apaché todos los botones y no se apagó. No se apagó. Lo tuve que desconectar, darle unos suscatos y cuando volví a conectar ya funcionó. Pero se activó solito. Y me acuerdo que como 15 minutos iba a funcionar. hola, gran pucha. Si no hubiera estado parado ahí a la par, a ver qué Vos pasa. ahí te hubieras echado el agua de una vez en las manos y te hubieras Padre Nuestro cotidiano. Sí, A ver, de una vez ahí, sí. echarle la Mira, bendición ahí, Aunque echarle sea el exorcismo. una rama de culantro, de... O era como decía, Perejil, como decía mi papá, si sos bueno, quédate, si no, andate, porque ahorita no necesito de tu ayuda. Y sí da miedo. Mi papá decía que cuando uno, Yo sí lo ante acepto. cualquier fenómeno, uno tenía que preguntar. Dice, lo más importante es preguntar, Claro. ¿sos de esta vida o de la otra? Ajá, A partir de ahí, entonces ya se negocia. ¿verdad? ya me voy a Ah, poner claro, ya podemos hablar. ya me voy a poner a platicar. Yo. Sí, pues entonces, hablando de libros, el segundo libro recomendado hoy es bueno, no es es un librito, mini librito. Es un ensayo de Arthur Schopenhauer que se llama Ensayo sobre visiones de fantasmas. Imagínense, uno no se imagina que Claro. alguien de esa talla va a escribir, Ajá. pero está muy bueno, ¿eh? Está muy bien. ¿Vos ya lo leíste? Sí, Sí. sí. Ah, bueno, Ah, vamos a verlo. hay que Y él compartir. explica también que muchas veces cuando vemos una imagen, cuando vemos una figura, una sombra, una luz, incluso una persona con vestido blanco, etcétera, lo que sucede es que nuestro cerebro está acostumbrado a que todo lo que registra tiene que tener una lógica. Si escuchamos, Claro. por ejemplo, un grillo, tenés la imagen grillo. Escuchas un timbre de puerta, tenés la imagen timbre de puerta. Escuchas cualquier cosa, ya tenés Ajá. todas las imágenes registradas en tu cerebro. Pero a veces escuchamos un sonido al que inmediatamente, por lo mismo de que tal vez estamos un poco adormecidos o cansados, inmediatamente no tenés una explicación lógica, entonces el cerebro, como a fuerza, todo tiene que cuadrar, Claro. el cerebro te hace una imagen de lo que estás escuchando. Y tal vez estás escuchando un rechinido de una puerta. Ujú. Pero como en ese momento el cerebro no es tan rápido de saber, es la puerta de allá o que no tiene aceite, el cerebro inmediatamente lo que hace es una imagen de una mujer que está gritando, ¿verdad? Claro, Por ejemplo. claro. Va, pero es que esas son teorías que yo debato mucho porque sí, o sea, es cierto, cuando tu cerebro está cansado es muy complicado. O sea, cuando uno está cansado, lo menos que tiene que hacer es ponerse a ver películas de miedo. Porque después soñas babosadas. O sea, eso siempre es así. Sí. Bueno, aunque no estés cansado, ¿verdad? Las Eso películas es- de miedo no. Pero O ahora cuando vamos comes- al o hecho. cuando comes mucho también, resulta, como vos decías anteriormente, cuando comes así copioso, soñas. Ajá. Soñas pesado. Pero también, pero por eso te digo, ahora, ¿qué pasa cuando ese tipo de cosas te suceden a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 7 de la mañana que te acabas de levantar? O sea, tenés tu horario lúcido. Sí, Ajá. ahí don Schopenhauer ya nos queda O un sea, poquito. ajá, porque por nos eso te queda digo, un yo poquito debato mal. un poquito esas cosas porque digo yo, sí, está bien, la explicación científica cuadra. Cuando de verdad vale la pena y decís, sí, hombre, es que pucha, estaba cansado y sí puede ser. Pero ¿y cuando no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez. Yo iba para la universidad, eran como las
2 de la tarde. Iba caminando sobre la primera avenida, iba para abajo, agarré mi cigarrito, lo encendí, yo iba de lo más tranquilo del mundo con mi música en los oídos y para abajo. Y yo empecé a sentir que alguien iba atrás mía, pero yo empecé a sentir que era un niño el que iba atrás mía. Y yo volteé a ver y pucha, no había nada. Y como uno tiene esos reflejos, de estar cuando uno pasa por atrás, dice uno, pucha, qué feo, ¿va? De repente, tengo esa sensación de que me jalan por atrás la camisa. Fue la gran. Pucha, que dije, me volteé. Y yo, dije, eso ya no me gusta. Y pasé ahí por el parque del Sauce. Y yo a mí ese parque me fascina porque yo me recuerdo que íbamos a jugar ping-pong nosotros. Y yo tengo la mala costumbre de que cada vez que paso me voy caminando por lo menos por el parque para verlo. Porque siempre me ha gustado. Y ese día yo dije, no, pucha, a mí eso sí me cae mal. Y me volteé. Y dije, a mí no me estés molestando. Y seguí caminando. A ratito, otra vez. Híjole. La camisa iba, dije, ahí sí ya me empezó a levantar los humos. Cuando no sé cómo fue que yo me volteo, me pongo a ver para todos lados, me di la vuelta y a 2 cuadras de donde yo estaba, estaban asaltando a una persona. O sea, si yo no me detengo y yo sigo, tal vez el asaltado hubiera sido yo. A pelearte con el niño. Ajá. Tal vez el asaltado hubiera sido yo. Ajá. Y no te puedo decir que yo iba cansado ni nada, pues, porque al final a mí me fascinaba. Cuando iba a estudiar me fascinaba. Yo estudiaba criminología y esa carrera para mí es lo máximo. Entonces, Y el recorrido ese para llegar a la universidad. Estamos hablando de la Universidad Mariano Alves. claro, que estás hablando que yo estudiaba en la entrada de la Simeón Cañas, del hipódromo. Y es que, como decíamos en la semana pasada, este sector por allí de la zona 2 tiene como cierta... Tiene su misticismo. sí. Ajá. Tiene su Sí. misticismo. Por Bien cierto, fuerte. hay un comentario más de un seguidor que nos Ujú. preguntó, estaba escuchando el programa, dice que estaba escuchando el programa y que cuando vos hablaste del Cerrito del Carmen y de la cruz, ¿cómo se llama la cruz? La Cruz de Caravac. La cruz Ajá. de Caravac, que fue puesta allí para solucionar todo el montón de cosas malas que estaban pasando allí. Mandaron a hacer esa cruz y la pusieron para que todo eso se calmara. Ajá, ajá. Entonces él pregunta, ¿y qué pasa si la quitan? Ese es el debate. Es que mira, hay una parte de la historia donde Qué bueno es. han habido temblores y esa cruz no se cae. O sea, esa cruz se bendijo hasta tal punto de que para la leyenda, si la quitas, La acabó, desatas sí. todo. Desatas todo otra vez. Desatas un montón de cosas adentro de todo eso, claro. Pero como ha pasado de todo y no se ha caído, toda la gente, por eso es que la gente hasta la ve y dice uno, puchica, y es una cruz viejísima. Esa no la han cambiado. No es como que le voy a dar mantenimiento, la vamos a cambiar, le vamos a poner otra. En esa el cruz ratito en que está- la cambian puede que pase la... Cabal. Pero la leyenda está en que si la quitan, entonces como destaparle el sello al asunto. Ah. Ya empiezan a Mira, haber mí más no se me situaciones. había ocurrido jamás esa Sí, muy pregunta, interesante ¿verdad? la Buena pregunta. pregunta de Carlitos, sí. Muy buena. Fíjate que sí. Pero realmente así como están las cosas actualmente, no necesitamos quitar esas. Sí, ahorita poner en olvídate. otros lugares. Más bien poner muchas Sí, en un- en muchos Claro. lugares. Sí, es que sí. Y es que hay un montón de cosas que suceden. que no tienen... Miren, Que no ustedes tienen son tanta cosa. testigos. No hace ni un mes, o tal vez un mes. Era una noche que estábamos grabando hablando de cositas. Ah, Y en el mes de septiembre. No habíamos entrado al mes de miedo, estábamos hablando de cosas. La pasadas estábamos y no sé qué. empezando a planear. Sí, estábamos, pero estábamos Ajá. aquí. Y todos ustedes son testigos de que yo fui a la cocina y yo no encendí la licuadora y la licuadora se encendió sola. La licuadora asesina. sí, La licuadora asesina. Así le Sí. quedó desde ese día. Sí, la licuadora se encendió sola. Yo solamente llegué a tocarla, así del mango de la licuadora, de la asa, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El mango. Ajá. Ajá. Yo solamente toqué la licuadora, no le toqué ningún botón ni nada, y la licuadora se activó. Y yo dije, yo no vuelvo a usar esa licuadora. No, charas, esa licuadora Era la clausurada. licuadora del diablo. Sí, y lo peor es sí. que era roja. No, Vamos a era joder. la blanca, era la No, blanca. ah, bueno. La roja es la buena. Ah, la gran puta. O sea Sí. que la blanca era la más jodida. Sí, la sí. grandiosa.
Es que así es siempre, lo rojo es lo bueno. Lo rojo es Ay, lo sí, bueno. cómo no. Y lo blanco, no. No Se- vamos a sentido- entrar en debates Sentido personales, está por favor. porque la semana pasada cargaba su camisita nueva de los rojos y no le dijimos nada. Sí, cabal, no lo felicitamos. No vamos a entrar en debates personales, por Sí, favor. exactamente, sí. Estamos No. hablando de diablos, pero no vamos a hablar de No de diablos. ese tipo de diablos. Pero es que fíjate vos que es tan jodido porque yo conozco una vez a una persona que se puso a jugar Ouija. Ja, a eso sí le tengo miedo. Yo me la he echado varias veces. A la- Así en plan de, bueno, miremos qué sucede. Pues. El problema es que yo por lo menos cuando lo he hecho, sí lo hago con personas que yo sé que conocen, por lo menos personas que saben ahí tirarse un par de oraciones, cualquier cosa, y se tiran un par de cuentazos con los demonios y se acabó. Pero conocí a una persona que él construyó, él hizo su Ouija en un cuaderno. Es que hasta las de los cuadernos funcionan, vos. ¿Cómo así? ¿La dibujaste? Él la y ya dibujó. jugás? Sí. O sea, él agarró una foto y la dibujó. Y la cosita esta que tiene el circulito en medio para que te va diciendo las letras, él la hizo con papel. Da la casualidad de que él se pone a jugar solito. Y que no sirve, que no creo, que no sé qué. La primera vez. Esa te tiene que bastar para decir no funcionó. Pero no, ese es mi juguete. Dale Necio. duro. Va. Como todo buen hombre, no, otra vez porque si no, no funciona. Y otra vez, y otra vez. En una de las veces, él está con el cuaderno y él empieza a jugar. Y solo se... De repente él voltea a ver y el celular con la batería infla. De un solo. Está hablando que en el colegio todavía habían con baterías que le quitaba la batería. Ah, sí, sí. Que esa batería se va inflando poquito a poco. Se le infló la batería. Explicaciones, sí, no, es que ya tenía mucha carga y se te fue. Se te infló, algo le hiciste y pum, te estalló. No, don Necio siguió. Llegó hasta tal punto donde todos los aparatos que él tenía en su casa se quemaban. Cambiaron la luz eléctrica, dijeron que no, que era la luz eléctrica, cambiaron cableado, cambiaron todo y siguió quemándose. Siguió quemándose. Todo lo que se conectaba en esa casa se quemaba. Hasta que una vez yo le dije, vos, pero es que ya deja de estar jugando eso vos también, hombre, si no crees en eso, va y déjalo, pues, si no crees, no crees, pero déjalo ahí, tampoco le estés jodiendo la pita al gallo. Lo dejó de hacer. Al mes que lo dejó de hacer, su casa como que sin nada. Ya se podían conectar cosas, ya había pasado todo. Todo. A él se le quemaron televisores, se le quemaron radios, de todo se le quemó la casa. Y todavía le fue bien. Imagínate. Sí, todavía le fue bien. Porque O sea, y la Ouija es complicada. No Pero- voy a, por eso te digo, no voy a Ajá. entrar en detalles de que si creen o no creen. Yo por lo menos personalmente sí la he visto. Y sí te da un tu miedito así. O sea, es, yo ahí sí no entro. mira, Eso sí no. Yo pues ni creo ni no creo, ¿verdad? Como en muchas cosas. Simplemente Ajá. me da un poco lo mismo, pero sí me genera dudas, por ejemplo, porque esto, el sistema es que te va indicando palabras con las letras, algo así. Pero ¿y qué pasa Depende. si sos japonés y no manejas ese lenguaje de A, B, C, D? no porque ¿Qué pasa si sos árabe y lo que pasa es que, mira, normalmente nosotros vemos en las películas que la gente viene y es que, ay, que sí, ¿dónde estás así? Que le pongan aquí. O sea, lo que pasa no, es que no la tan Ouija, literal, tal vez? ¿no? ajá, o sea, la Ouija cuando la jugás ya en sí, llegas a un punto donde las preguntas tenés que saber qué vas a hacer. Cuando sabes que que está jodido el asunto, es cuando la Ouija la dejas y solita se mueve. Ahí es donde ya sabes que de dónde se jodió el asunto, que mil y un cosas pueden explicarse, sí. Ahí es donde está jodido. Pero, por ejemplo, viene un japonés y se pone a jugar Ouija, no la va a poner en español. O sea, un árabe no la va a poner en inglés. O sea, la Ouija la pones, por lo menos está todo el abecedario tuyo. En japonés todos los kanjis y todo lo que de verdad debería de ser. Los símbolos, ¿verdad? Claro. Solo que lo que pasa es que en Japón la Ouija es un poquito diferente. O sea, es como que de otra manera. Ahí son más de mediums, más de cosas más. Es que allí, digamos que nos trasladamos al tema que eso lo vamos a tratar en la próxima semana, que ya es más Halloween.
Más halloweenesco. Ajá. hechizos y estas cosas. Y podemos hablar también de todo el tema de la adivinación. Claro. Porque allí hay un montón, este lanzamiento de huesitos, Claro. o el lanzamiento de dados, o Las hojas del té. o el lanzamiento de palillos, o el I Ching, por ejemplo. Yo sí Te has tirado de ching. es que no sé si se dice tirar, pero Ah. las monedas Ajá. del I Ching sí las he lanzado. Que es un Ajá. sistema. Ajá, es que por eso te digo, hay es un montón. sistema de adivinación de la antigua China, ¿verdad? Si no, andate, Ujú. por ejemplo, al lado de todo esto donde se maneja el vudú. Todas estas partes de por ahí. La gente en realidad lo que son medium. La mayoría son medium. Lo que pasa es que en estas situaciones, todo lo que tiene que ver con brujería y todo este tipo de cosas te va a cambiar dependiendo de la región. Si nos vamos a lo más puro, a los celtas, por ejemplo, que son los que se tienen como que con más idea, que ellos sí usaban mucho la energía de la naturaleza, de la persona, de toda la energía que viene del sol, de la luna, todo. Ellos tenían una variedad de cosas. Ellos si querían hablar con las personas fallecidas, ellos le permitían el paso a las almas. Por supuesto, una noche en específica al año permitían el paso a las almas al cuerpo de otra persona. Entonces lo haces como que si fuera un medium. Ujú. Ya después se fue cambiando, ya después unos se fueron por otro lado, otros se fueron por otro lado. Lo de las hechicerías, los embrujos y todo, estamos hablando de un embrujo que te dice, no, es que tenés que ponerle hojas de esto, hojas de lo otro, que patas de aquí, patas de allá, que patas de gallo, patas de conejo. Son tantas cosas que se van cambiando, pero estamos hablando de la antigüedad. Ujú. O sea, sin entrar a mucho detalle con esto, en Japón, por ejemplo, el pangolín, el famoso pangolín, se usaba, la carne de él se usa para ciertas medicinas. O sea, venimos de un mundo donde antes todo era natural. Entonces, hacer una poción antes Era más era... bien una receta, más Ajá. que una Estaba poción eran era, cosas. Era una receta. sí. Claro, lo que pasa es que también ya después entra la teoría de la iglesia, de que la Santa Inquisición y miles de cosas que pasaron en el Como mundo. todo se desmadra Claro. o las cosas se empiezan a utilizar mal o en dosis no adecuadas, Claro. etcétera. Ahora imagínate, o sea... Y en eso influye también el poder de la mente, ¿verdad? Ah, claro. Porque el poder de la mente es tremendo. A veces te puede causar engaño. Claro. Hace algunos meses estuvieron cambiando unos postes por aquí cerca y entonces nos dejaban sin luz durante unas jornadas largas. Y una noche, sábado en la noche, sin luz. Aburrido, sentado aquí en el estudio. Y en eso oigo que viene caminando una pareja y la calle está pero oscura, oscura, oscura. Y en ese tiempo la calle tenía más árboles y eso le daba todavía más oscuridad. Ajá. Y se vio que venía una pareja un poco lejos. Venían caminando. Cuando ya que ya se entendía lo que venían hablando. Escucho yo que el muchacho le dice a la chica, mira, le dijo, yo si realmente ahorita oyera la Llorona, yo creo que caigo muerto. Y miren, ni lo pensé. Ya va, ya va. Solo pegué el grito, ¡ay, mis hijos! Y allá afuera se hizo un silencio sepulcral. A los 30 segundos se oyó la carcajada de la muchacha. Al hombre ya no lo oí. Ese salió corriendo. Claro. La abandonó porque él creyó que... Ese no lo pensó, huyó. Ese dijo, olvídense, que se salve como pueda. Pero sí le pegó un gran susto al pobre Sí, Ah, claro. pobrecito. Es que sí tiene que ver con mucho la cabeza, o sea, y también vamos a tal vez ahí es donde, por eso te digo, yo me debato mucho porque yo conozco también a una persona que se encargaba de exorcismos ya hace muchísimos años, ya falleció, que en paz descanse. Y él decía, sí, es que al final a la persona que está haciendo el mal no le interesa si crees o no. No, por supuesto. Él sí cree en lo que está haciendo. Esa es la cosa. Que vos no crees es su problema, Ajá. pero él sí cree en lo que está haciendo. Sí. Y él me decía muchas veces, de él fue donde yo aprendí que un exorcismo en realidad lo puedes hacer cualquiera. Media vez, por supuesto, tengas una fe
grande y sepas también que esto Y tampoco una es un juego. preparación, no solo... Sí, tampoco ajá. te puedes tirar solo a echar oraciones a diestra y siniestra, que lo que vas a hacer es que vas a dar risa nada más. Pero él era muy, o sea, él sí era muy enfático en, mira, tampoco vas a venir y solo tirarte una Ave María y se acabó. O sea, tenés que saber cómo vas a usar una oración, cómo la vas a hacer. Pero si vos no crees en una oración, ¿de qué te sirve que te la pongas así a recitarla cual poema? Hay una creencia, bueno, en los pueblos y en la ciudad, pero yo lo he escuchado de los papás y los abuelos, que cuando hay algún fenómeno que les da miedo o están en peligro de un accidente o hay un fenómeno natural, una tormenta muy fuerte. Bueno, la cosa es que la oración para protección repiten, Santo Dios, Santo fuerte. Ah, sí. Y, Claro. y aquello, de que ante una tormenta, ante un terremoto, ante un accidente, ante algo que te está causando mucho miedo y que necesitas protección o te asusta algo y son las 3 de la mañana y todavía no va a amanecer, empezás Ujú. a repetir, Santo Dios, Santo fuerte. Claro. Yo creo que la oración es más larga que eso, pero yo solo me sé lo de Santo Dios, Santo fuerte. Alguien que nos ayude A ver a si es más saber, El larga. resto de la oración. Claro. decir el resto de la oración, Sí. a contarnos cuál es el resto de la frase. Eso Sí. es muy usual de veras en los pueblos, más que todo, y la gente de antes. Sí, o ¿verdad? cuando De truena, aquí. por ejemplo, empieza a llover muy recio y truena Sí. y la gente rápido, lo primero que dice es Santo Dios, Santo fuerte. Va, pero fíjate que yo con esta persona que sabía un montón de exorcismos, él me decía, la mejor oración que vos puedes usar por cualquier situación que te pase es el Padre Nuestro, porque esa oración te envuelve todo lo que debes de tener en una oración. Si analizas bien, el Padre Nuestro tiene todo. Todo lo que necesitas para el día a día lo tiene el Padre Nuestro. Y también, Pero, así de, perdón, hay otra parte que él me decía, que hay un santo que es San Benito, que él, el medallón de San Benito, tiene todas las iniciales de las oraciones en latín, de la famosa del Vade Retro Satana. Ah, O sea, él es el que dice el Vade Retro Satanás y todo eso. Esta oración es muy, muy usada para protecciones, para cualquier cosita. Mucha gente tiene medallones de San Benito por lo mismo, porque San Benito, en una de las historias de San Benito está en que él se metió en una cueva y se peleó como con 48 demonios y él exorcizó esa cueva. Entonces de ahí es de donde él escuchó esa oración y él la repetía. qué interesante. y por eso es que esta medalla de San Benito, la gente la usa para protección. Para protección, claro. Y se Yo usa para solo todo. he visto a personas con la medalla de San Benito, pero no sabía esta. Sí, y San Benito, la verdad que la oración es muy bonita, o sea, la oración de por sí de San Benito es muy bonita. Pero es lo que yo te digo, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, hay un libro que se llama Las clavículas de Salomón, Ajá. que supuestamente, en teoría, es un escrito que dejó el rey Salomón, porque acordémonos que el rey Salomón le dieron un anillo para controlar un ejército de demonios y él tenía capacidad de usar demonios a diestra y siniestra como le gustara. Entonces él escribe como que un manuscrito donde él deja a detalle todo cómo puedes invocar un demonio y todo. Y en la leyenda está en que este manuscrito lo puedes conseguir, porque sí se puede conseguir. El problema es que lo que te dicen es, ese no lo tenés que andar leyendo en voz alta. Ajá. O sea, no podés leer un libro como esos en voz alta. Sí, pues. Y ahí San Benito te dice, hay hasta una cosa de cómo puedes invocar al diablo a modo de que le puedas pedir sin que él te pida algo a cambio. Por supuesto, es un relajo en la cual tenés que a cierta hora, cierto día, con ciertas cosas. O sea, todo lo que hay que entender de todo esto es que todos los hechizos que uno mira en internet no siempre son así. O sea, en el internet la gente no va a ser loca de venir y decir, no, es que mira, tenés que poner, para invocar al diablo, tenés que poner una veladora, decir 3 veces su nombre, sí, pero tenés que tener, ¿qué veladora es? ¿En qué posición tiene que estar la veladora? ¿En qué posición tienes que estar? O sea, Tenés todo que ese tener mucho tipo de conocimiento porque cositas, te falla ajá, un ingrediente y ya. no haces nada. Ajá. O sea, no haces nada. O sea, Mejor. y estos libros no los puedes leer así como por ejemplo, el Maleus Maleficarium que yo te decía la vez pasada, Ah, sí, sí. es el martillo de las brujas y es lo mismo. No es, ese libro tiene hechizos, tiene todo, que no es como que lo puedas leer en voz alta. Por literatura está bonito, pero si crees o no, tampoco es para hacerlo. Y Salomón sí dejó sellos, y él te enseña a hacer runas y toda la cosa para poder invocar demonios, qué tipo de demonios puedes invocar, qué tipo de ángeles también puedes invocar. Está el libro es la clavícula menor y la clavícula mayor. Entonces hay como que Santo Dios.
un relajo. No, yo no quiero conocer esos libros. yo tampoco. Ni por literatura, ni por nada. Ni por gana. Nada. Suficiente. Sí. Listo, estése quieto. Ay, Ah, Sí, cabal. suficiente tenemos con este aquí. cabal. malcriado. Ni gracias. Pero sí. Pues fíjense ustedes, yo no sé cómo andamos con el tiempo, pero no quiero que se termine el programa sin contarles mi experiencia. No te cortes, ya te No lo hemos me- dicho. Dale, ¿no? dale. No te abstengas. Ok, a ver qué tal. Pues fíjense que yo trabajé durante muchos años en una fábrica de espejos que era de mi familia. Y durante unos buenos años yo era el jefe de la fábrica. Y fabricábamos todavía los espejos. Actualmente ya no se fabrica mucho espejo en Guatemala, sino que casi todo lo traen de Asia y de otros países. Está entrando mucho espejo de China, que es hecho con aluminio, entonces es más barato. Es más barato. Pero el espejo, como lo hacíamos nosotros, bien hecho así, hace muchos años, era con plata. Y la plata es un elemento que tiene propiedades esotéricas, por Claro. decirle algo. Cuando se quería matar a un hombre lobo, tenía que ser Balas con de plata, claro. ¿verdad? Y también un crucifijo de plata era muy efectivo para espantar Claro. a los demonios y a los Vampiros, vampiros. Entonces, pues resulta que nosotros trabajábamos con plata, hacíamos espejos con plata. Teníamos un sistema que era de alta producción o de mediana producción, pero en un buen día, con buen clima, podíamos hacer un montón de espejos. Y el procedimiento era parar los vidrios claros en un caballete y luego rociarles una solución de plata Ujú. y pasarles varias veces la pistola hasta que una bombilla que estaba del otro lado del vidrio ya no se mirara. Entonces, Sí, pues. esa era la seña de que había quedado suficientemente cubierto. Y luego llevaba una capa de bronce y la pintura. Había un señor que durante muchos años estuvo ahí conmigo trabajando en esa área. Y el taller lo teníamos en el área de influencia de Caminal Juyú, en la zona 7. Entonces, Ujú. a nosotros nos daba risa, ¿va? Porque decíamos que habían espíritus ahí, Claro. chocarreros de espíritus mayas, ¿no? Y Porque No el área era muy- tiene la fama de que ahí hay vestigios todavía de una, Exacto, de una y- ciudad y- maya, y y ¿verdad? Caminal Juyú era un cementerio. Ajá. Ujú. Entonces, Claro. no está muy lejos de la verdad. Claro. Algo debe de haber. Pues, este don Augusto se quedaba muchas veces en la noche haciendo espejos. Y él se iba como a las 8, yo pasaba echando llave en el taller. Y yo volvía al taller como a las 7 de la mañana a abrir y empezábamos el proceso de limpiar lo que don Augusto había terminado en la noche. Había que limpiar los espejos para irlos a repartir. Pues una mañana a las 7 que llegué a abrir el taller, me lo encuentro desmayado en el lugar donde se hacían los espejos, el cuarto del plateo. Me lo encuentro desmayado al hombre y ahí se quedó tirado toda la noche. Yo bien Ay, perdón. asustado. Vimos cómo lo reanimamos con otro compañero que llegó, lo reanimamos y todo, pero no pudo hablar. Se quedó, no podía hablar, tenía la boca como dormida. Ujú. Y entonces, pues lo único que se me ocurrió realmente fue decirle al otro compañero, que era el chofer, que lo llevara a su casa. Claro. Fuera de Harville, vivía por ahí relativamente cerca. Subieron a don Augusto al pick-up, se lo llevaron a su casa. Y mientras tanto, pues bueno, mucha, hay que empezar a trabajar, a limpiar los espejos. Se empezó a limpiar los espejos que había hecho él en la noche. Y los que iban saliendo se subieron al otro pick-up y empezó Claro. la repartición del trabajo, ¿verdad? Pero habíamos tenido un pedido bien grande de espejos de ropero. ¿Y cuál sería mi susto? Que al rato regresa el compañero chofer con don Augusto, que ya había recuperado pero venía bien asustado. Recuperó el habla, pero venía bien asustado.
Y nos empezó a contar que cuando él estaba trabajando, en el último tramo del trabajo, dice que cada vez que él pasaba y rociaba la plata sobre el montón de espejos que tenía enfrente, dice que empezó a ver que entre el vidrio y la plata estaba quedando una sombra adentro. Sí, pues en el vidrio. Sí, dice que él empezó a ver muy raro eso, que no lo miraba, no lo había visto nunca, por eso se asustó tanto. Y las sombras quedaron atrapadas entre la plata y el vidrio. Ajá. Y se quedaron ahí. Y después él terminó todavía terminó los espejos, pero dice que él empezó a ver que en todo alrededor de su trabajo estaban esas sombras y algunas habían quedado atrapadas en los vidrios. Y efectivamente fuimos a ver los espejos que se estaban limpiando y tenían unas manchas raras que daban la impresión que se movían adentro de los espejos. Y entonces estábamos bien asustados. Y lo único que se nos ocurrió para salir de ese problema era quitarle la plata a los vidrios, dejarlos volverlos transparentes otra vez, y para eso se necesitaba meterlos en un cajón con ácido. Claro. Entonces empezamos a meter todos los espejos de ropero en el cajón con ácido. Nunca habíamos visto el ácido burbujeaba cuando le estaba quitando la plata a los vidrios y dejándolos claros otra vez, pero echaba así borbollones. Era horrible. Era como que ahí se estaban liberando las sombras. Saber qué estaba pasando. Estabas ahogando. Nunca supimos, pero estábamos bien asustados. Y esa cosa ahí echando burbujas. Y nunca nos volvió a pasar, pero sí nos quedó la idea de que habían espíritus esa noche ahí en el cuarto de trabajo de este señor. Y lo peor de todo fue que no pudimos recuperar todos los espejos porque ya se habían llevado muchos a repartir. O sea y que en algún lado están esos espejos ahí con en alguna algún lado todavía atrapada. existen. Exacto, en algún lado todavía existen. Así que si miran algo raro En su espejo. en el espejo de su ropero, es probable que sea que sea culpa tuya. Los espejos que ha ido don Augusto esa noche. Sí, es que hay un montón de cosillas que son bien, bien complicadas, porque hasta donde yo sé también los espejos atrapan mucha cosa. Ajá. Por eso te dicen que en el Feng Shui no te dejan poner un espejo enfrente de tu cama, si no estoy mal. En el Feng Shui no puedes poner un espejo porque te quita la energía. Imagínate. Y es un elemento utilizado mucho en las películas de miedo. Sí, pues. Claro. Sí, espejo que estás y también que muy no ves tu utilizado en imagen. decoración. Que no ves tu imagen, o que ves tu imagen pero ves a alguien que no está, se supone que no está allí con vos, pero Exacto. ves la imagen de alguien más reflejada en tu espejo. O lo contrario, algunos cuates que no producen imagen en el espejo. Porque los vampiros se supone que no se pueden Sí, pues, reflejar. sí, en pues, un los vampiros espejo. no se Pero allá no ve, pucha, O ¿qué ahorita pasó? me vino a la mente una escena que es de un libro que se llama El mundo de Sofía. Es un libro en el que esta chica, a través de la narrativa, va atravesando diferentes etapas de la historia de la filosofía. Pero es un libro del escritor Justin Gardier, creo que se llama, no me acuerdo, ya se los averiguaré. Pero hay un momento en este libro en el que esta chica, Sofía, se ve en el espejo y ella cierra los ojos, pero ella se ve. Se supone que si vos estás frente a un espejo y parpadeas, no te puedes ver parpadear. Claro. Porque si parpadeas es que tenés los ojos cerrados, sí, pues, no te sí, puedes ver. sí. Pero ella ve que su imagen parpadea. Ajá. Y entonces, pues. sí, bueno, el libro no es en sí de miedo, ¿no? Nada que ver, pero esa imagen de ese momento se me quedó a mí. Sí, es que eso es Sí, terrorífico. ajá. Imagínate verte en un espejo y que de repente te estés viendo tu cara deformada, de repente solo miras que te están parpadeando. Y eso me recuerda de la película que salió, una película que se llama Nosotros. Que es una familia igual que viven en un espejo y que detrás del espejo viven los reflejos de ellos. Ay, qué interesante. Y que detrás de los espejos vienen y que hay una parte donde le cambian la niña del espejo, cambia con la niña de la vida real. Entonces ellos encuentran como que la salida de ese mundo para el otro, pero la cosa es de que la familia del espejo mata a la familia normal.
O sea, es esa- una esa- película, es esa se una escucha loquera de muy película, pero bien. es muy buena. A mí me gustó. ¿Cómo se llama? Nosotros. 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 Hay que buscarla. Ujú. Hay que Ojo. buscarla. Es muy sí. buena. Se mira Ok. muy buena. Y sí, lo que pasa es que, por eso te digo, hay muchas cosas que nosotros no le queremos o no le hayamos explicación y le buscamos algo que tenemos que encontrarle porque si no, no dormís en paz. Y lo bueno de esto, digamos, si se le puede encontrar el lado bueno, es que para las personas que creen en espíritus, en aparecidos y todo, pues que los hay buenos y los hay malos, ¿verdad? Hay Claro. quienes te protegen. Claro, Hay entre espíritus que te todo. Ahorita solo protegen. estamos hablando de puros fantasmas y todo, pero sí, así como hay magia negra, hay magia blanca, así como hay energías negativas, hay energías positivas, hay de todo. O sea, lo que pasa es que estos días se pintan más a lo oscuro, porque acordémonos que para Halloween más o menos es el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año. Muchos, los celtas, por ejemplo, creían de que esta noche era donde se presagiaba de que ya no habían siembras, entonces tenías que quedarte en tu casa, ya no salías. Para ellos ya se terminó la cosecha, se terminó tu trabajo en el campo. De aquí para allá es lo que hiciste en el año. Entonces, hay mucho misticismo en una noche como esta, pero también hay cosas muy buenas, que era lo que yo te decía al principio. En lugar de estar buscando la oscuridad o la luz, mejor seamos luz en la oscuridad. Que al final no importa si crees o no crees, si te gusta o no te gusta, pero si conoces a alguien que lo hace, pues sí, ¿cuál es el problema? No habría por qué criticarlo, no habría por qué decirle nada, porque estas son cosas que tal vez para uno no tiene explicación, para otros sí, para unos no quieren que pasen, para otros sí. Entonces, cada quien vive como que la vida como quiere y la disfruta como desea. No, y además también el mito y la leyenda es hasta cierto punto más Romántica. sí, romántico, es Ajá. bonito, es atractivo. Por ejemplo, una de nuestras oyentes que nos sigue desde Inglaterra nos decía, recuerden que, por ejemplo, muchos de los gritos agudos que se escuchan en la noche pueden ser el canto de una lechuza. Muchos de los sonidos que escuchamos podría ser un tacuacín, un tepezcuintle, un gato que está sobre el tejado. Por ejemplo, cuenta que su abuelito le contaba que miraba el cadejo, le miraba los ojos rojos y dice, recuérdense que los animales tienen vista iridescente, pero claro, eso no tiene tanta gracia como decir Sí, que por viste al supuesto. cadejo, ¿verdad? Claro. O sea, no tiene tanta gracia como escuchar el grito de una mujer, de una Claro. alma en pena. Claro, Escuchar pero un que gato. eso es más bonito. Exacto, es más Se bonito. La siente más leyenda, romántico. Ajá. el mito, y más cuando te lo cuenta tu papá, cuando te lo cuenta tu abuelito. Y es que acuérdate que el mundo está bonito, hecho de ¿verdad? leyendas. Ujú. Sí, Hemos y es venido de que leyendas. también acuérdense que en tiempos de la colonia, estas leyendas tenían un poder coercitivo, ¿verdad? Porque las abuelitas las usaban para que se te va a aparecer el cadejo, para que el cuate no se fuera a chupar, ¿verdad? Claro. Se te va a aparecer la ciguaná para que el cuate No fuera mujeriego, mujereando, claro. ¿verdad? Sí. Claro. O también asustar a los niños para que a cierta hora ya estén adentro de la Sí, casa. el coco Sí. te va a Y llevar. que no estén jugando hasta altas horas de la noche en la calle o que no se vayan muy lejos. Es mejor era mejor asustarlos con alguna aparición para que eso Claro. les obliga a regresar a la casa a Claro. la hora, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que es lo que yo te digo. Al final, que si es miedo, que si es risa, con que sean felices es suficiente. No importa cuánto tiempo uno piense que está bien o está mal, solo disfrútenlo y se acabó. Al final, qué bonito es cuando te pegan un buen susto y hasta te reís después porque uno dice, a la gran, ¿cómo me asusté Como de el de esta la cosa? Llorona que vos Sí. le diste el Sí, piso. entonces uno dice, a la gran chucha. Sí. Y tenemos... Para pero los hay niños muchos. para los niños que nos siguen, no se asusten. Sí, son esto leyendas, es son solo leyendas. leyendas que suceden y ahí van a pasar miles de cosas, pueden suceder miles de cosas, pero solo hay que ser felices porque ahorita viene el Halloween, que será la otra semanita. Sí, Que lo vamos a platicar. como este mes es el mes del terror. En la primera semana tuvimos las películas de miedo.
La segunda semana tuvimos leyendas de Guatemala, leyendas Claro. regionales. Esta sería el tercer episodio de este mes en el que hemos tratado de historias que nos han sucedido a nosotros o a algún conocido. Ajá. Claro. La próxima semana vamos a tener el tema más Halloween, Puro brujas, Halloween, ajá. Ah, sí, ahí embrujos, vamos a tener hechizos. también más datos históricos de Ajá. dónde viene Halloween, qué es Halloween, por qué se llama Halloween. Ya vamos a tener un poquito más de temas más no leyendescos. Exactamente. Es Y más- para, La más otra históricos. semana no lo invitamos porque se porta mal. Usted está mal portado ahí, no Sí. lo quiero. Y lo más importante es que se suscriban y que le den a la campanita. No Claro. se olviden de eso. Sí, y que nos compartan. Media vez pásenos de voz en voz, díganle al de la par, ya te suscribiste, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué estás esperando para hablar de cositas con nosotros? Sí, gracias si pueden compartir nuestro episodio en sus redes sociales. Gracias si lo pueden enviar a un familiar, a un amigo, a quien ustedes quieran. Y gracias por su tiempo. Claro. Nuevamente Gracias. agradecemos a nuestros amigos Oscar y Vania por la Por el ayuda, invitado en por especial. por el invitado especial que tenemos aquí. Para Claro. quienes solo nos escuchan y no nos están viendo, tenemos aquí un muñeco de Chucky de un tamaño bastante espeluznante. Considerable. Pero se ha portado bien. Está decente. Más Está o allí menos. está allí con su gorrito porque tenía frío. Claro. Entonces, se los agradecemos a todos. Muchísimas gracias por su atención. Ya somos más de 100 que hablamos de cositas. Se los agradecemos. Qué lindo. Ah, Un Antes abrazo de- enorme. Acabar. Tengo la última leyenda. Ah, sí. Y se refiere a este instrumento, a este recipiente que tenemos aquí, que es un guacal. Es un guacal o una palangana, pero aquí le llamamos guacal. Sí. Y esto sirve pues para echar agua, para llenar de agua, sirve para bañarse, o sirve para transportar cosas, o para ir al Ajá. mercado y comprar frutas, o para ir a la carnicería y comprar carne. Para pesar. Para pesar granos, por ejemplo. Ajá. Y en los pueblos pues se utiliza para eso, como recipiente de cualquier cosa. Pues esto es una leyenda chiste, porque yo me lo sé como chiste. Ajá. Resulta que estaba Pepito. Este Pepito es un niño así como el que tenemos aquí, ¿verdad? Malcriado y que nunca obedece y que nunca Que sí hace le caso. gusta estar jodiendo. Exacto. Pues resulta que la mamá de Pepito le da dinero y lo manda a la carnicería a comprar una libra de carne para la cena, ¿verdad? Y le da el guacal para que allí le echen la carne y así no venga el jugo de la carne no se caiga en el suelo o no Ajá. quede la bolsa con el jugo de la carne, sino que se quede en el guacal. Pero el Pepito, como siempre, en lugar de irse a la carnicería, en la esquina se encuentra a otros niños y se ponen a jugar y se ponen a contar cosas y se ponen a hablar de cositas y resulta que el niño se le olvida que lo mandaron al mercado a comprar la carne, a la carnicería, y pierde el tiempo y además se le cae el dinero en lo que está jugando fútbol o jugando a lo que sea. Hijo. Pierde el tiempo, pierde el dinero cuando se da cuenta y sabe que en la casa la mamá le va a dar una pero buena paliza por no haber llevado la carne. Entonces empieza a correr a pensar qué hacer. Pues en su camino pasa cerca de un cementerio y se le ocurre la brillante idea de que va a ir por allí a buscar algún muerto y le Uno va que esté fresco. a arrancar algo que esté fresco, sí, y le va a arrancar un pedazo de nalga y eso va a llevar de carne a su casa. Ajá. Entonces viene él y de la prisa, del miedo y de todo que está en el cementerio, porque Pepito es miedoso, pero es atrevido al mismo Pues sí, tiempo. antes de ¿verdad? que lo regañan. Exacto. Vale más Vale eso que la más regañada. vale más el espanto que la regañada de la mamá. Claro. A esa sí le tiene más miedo. Entonces él le corta la nalga a un muerto y se va Y para la su casa. sustituye por el... Pero se le olvida el guacal ahí cerca de la se tumba. lo pone en lugar de nalga. Entonces, le pone el guacal en lugar, se lo deja ahí para que el difunto no note que no tiene nalga, según él. Y se va a su casa y bueno, no pasa nada. Llevó a su casa, lleva su carne y todo. Que si resulta que cuando empieza a anochecer, que es a la hora que los muertos se levantan, pues el muerto se despierta, se estira, pero él se siente raro, ¿verdad? Camina Incómodo, y ¿no? de alguna manera va caminando y siente como que no, algo le falta. Y cuando se toca, y dice, ay, ¿y mi nalga? Y lo que se toca es un guacal. Y dice, no, yo no tengo estas nalgas. Y entonces dice, ay, patojo desgraciado. Y cae en la cuenta. Este solo pudo haber sido Pepito.
Pepito Samut. Sí, y entonces, entonces se va corriendo y dice, hoy me las va a pagar este Pepito. Y entonces empieza a gritar, dame mi nalga y te doy tu guacal, tilín, tilán, estoy saliendo del cementerio. Y sigue caminando. Ya voy cerca de tu casa, dame mi nalga y te doy tu guacal, tilín, tilán, estoy llegando a tu casa. Y cada vez empieza a escuchar más recio, y el pobre Pepito cuando oye a lo lejos de eso dice, ya, hoy sí ya me fregué. Y al final le dice, estoy en el programa hablando de cositas, tilín, tilán, dame mi nalga y te doy tu guacal, tilín, tilán. Y ahora se me ocurre a mí. ¿Y si ya se habían comido la nalga? No valió más. Se jodió el asunto. Mire, señor sin nalga, no quiere pasar a comerse un pedacito de carne. Sí, bueno. Señores y señoras, muchísimas gracias entonces. Desde el país de la eterna primavera. Adiós. Nos vemos. Hasta la otra Adiós. semana. Adiós. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.